Continuamos con el tema número 2 de la serie Nacidos para dar fruto. Yo quiero que te diga a la persona que tiene a tu lado: tú naciste de nuevo, no para estar solamente sentado, sino para servir al Señor. Nacimos para ser productivos, nacimos para dar frutos. Y vamos a leer en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, versos 5 y 6. Pero Dios, verso 5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nosotros sin Cristo, sin salvación, estábamos muertos espiritualmente. Ahora nosotros debemos entender que Dios nos creó como seres tripartitos, o seres que están formados por tres partes. Si leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 23, dice el apóstol Pablo: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado para el día del Señor. Así que Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, nos habla de las tres partes de nuestro ser. Somos espíritu, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Dígalo conmigo, diga: yo soy un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Ahora, si leemos Génesis capítulo 1, verso 26, dice que Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es la semejanza de Dios? La imagen de Dios es espiritual. O sea que Dios lo que crea es nuestro espíritu. Porque si leemos en Juan, y no voy a leer los textos, si no los voy porque si no, no terminamos hoy. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, la esencia de Dios es espiritual. Y dice que los que le adoran, o los que se comunican con Él, tienen que adorarlo en espíritu. O sea que la imagen de Dios es espíritu. Así que Dios crea nuestro espíritu. Pero si nosotros leemos Génesis capítulo 2, verso 7, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios creó el espíritu y formó el cuerpo. Lo que crea Dios es el espíritu, lo más importante. Lo que forma Dios es nuestro cuerpo. Y entonces Dios, del espíritu que Él creó en Génesis capítulo 1, verso 26, y del cuerpo que Él formó, Él sopla el espíritu que creó. Y de la unión del cuerpo que formó y del espíritu que creó, el hombre llegó a ser un alma. Empezó a tener un alma. ¿Me estoy explicando? Llegó a ser el hombre un alma viviente. Entonces Dios formó nuestro cuerpo, nuestro sentido, para tener conciencia del mundo natural, para tener conciencia del mundo que nos rodea, para palpar.
busque a la persona que tiene a su lado. Para ver, mire la persona, si es fea, cierra los ojos. Para gustar, cuando salgamos de este lugar a cenar, vamos a gustar, a oler. No les recomiendo que huela a la persona que tiene a su lado. Entonces el cuerpo es formado de la tierra, el cuerpo tiene conexión con la tierra. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros necesitamos los minerales de la tierra? Necesitamos fósforo, hierro, calcio, magnesio, zinc, todo eso son minerales de la tierra, y que hoy en día los médicos han descubierto que es necesario suplementarnos con los minerales. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo fue formado de la tierra y tiene una conexión con la tierra. Hay por ahí un médico llamado Fran Suárez que dice que es necesario que nos quitemos los zapatos y hagamos conexión con la tierra, que eso nos alivia el estrés. Estoy dando hasta una consulta médica. Conexión a tierra se llama eso, y te quita el estrés, te nivela la carga negativa y positiva, porque nuestro cuerpo está conectado con la tierra. Ahora, el espíritu que Dios creó es consciente del mundo espiritual. Es el lugar es el lugar donde adoramos a Dios. ¿Adoramos a Dios en qué? En espíritu. Es el lugar para la gente que ha nacido de nuevo. Es el lugar donde el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, donde el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Es el lugar o el ser, la parte de nuestro ser, donde recibimos el entendimiento, sabiduría, ciencia espiritual. Es donde discernimos el mundo espiritual, sean espíritus malos, sean demonios, sean ángeles, sean las cosas de Dios. Hay un discernimiento. Yo no sé si usted ha experimentado que usted está en su casa y siente o percibe a través de su espíritu una presencia maligna. ¿Cuánto le ha pasado? ¿Con qué usted lo presiente o lo percibe? No es ni con su cuerpo, usted no lo ve físicamente, no es con su mente, sino es con su espíritu. Porque su espíritu es consciente que hay una realidad espiritual, que existe una realidad espiritual. Y el alma tiene relación y tiene conexión tanto con el cuerpo como el espíritu. Porque el alma es la unión del espíritu y del cuerpo. Quiere decir que el alma recibe información del mundo exterior a través de su cuerpo, a través de tus 5 sentidos, a través de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que palpas. En tu alma está la mente, la voluntad y las emociones. Cuando tú escuchas una mala noticia, escucha con tus oídos físicos qué le sucede a tus emociones. Tus emociones reciben una información que te hace tener tristeza. ¿Qué sucede cuando tú escuchas una ofensa? Tu alma recibe la información de tu cuerpo y te llenas de ira. Hello. ¿Qué sucede si tú ves una hamburguesa de 3 pisos con queso cheddar? Te estás dando una información a tu alma y te provoca la hamburguesa, y cuando salgas de este lugar, algunos van a comer hamburguesa.
Miren lo poderoso que es esto. Amén. Entonces diga conmigo, nuestro cuerpo le da información del exterior a nuestra alma. Pero ¿de dónde nuestra alma recibe información del mundo espiritual? De nuestro espíritu. Como el espíritu está conectado con la conciencia espiritual, con el mundo espiritual, con el mundo de Dios, Dios se comunica con nuestro espíritu y nuestro espíritu le da la información a nuestra alma. Tócale el hombro a la persona que tiene a tu lado. Dile, así funcionas tú. Así funciona tu ser. Incluso si usted lee Efesios capítulo 2, verso 20, dice que el Espíritu de Dios, ¿en qué parte de nuestro ser mora el Espíritu Santo? Ni en el cuerpo, ni en el alma, en el Espíritu. Porque Efesios capítulo 2, verso 20 dice, edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Nuestro espíritu está diseñado para hablar con Dios. Nuestro espíritu está diseñado para oír a Dios. Y nuestro espíritu tiene una función. Nuestro espíritu, Dios lo creó a su imagen para gobernar nuestro ser. Y nuestro cuerpo debe dirigir y gobernar nuestra vida. Ni nuestra mente, ni nuestra alma, sino que nuestro espíritu debe gobernar nuestra vida. El alma fue diseñada para administrar. Levante su mano derecha, diga conmigo. El espíritu es el Señor, es el que manda. El alma es la administradora y el cuerpo es el esclavo. El alma fue diseñada para administrar la información que recibe del cuerpo y recibe del espíritu. Ponerla en su mente y con la voluntad llevar a cabo esa información y comprender la información que recibe el espíritu. El cuerpo es el sirviente que sigue las órdenes del espíritu, que el espíritu le da al alma y el alma le da al cuerpo. Usted mira, apóstol, estamos en una clase de psicología, tranquilo. Pero es muy importante aprender esto, porque tu vida va a ser transformada con este conocimiento. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Levante sus dos manos, diga conmigo, el día de hoy, a través de este conocimiento, estamos recibiendo una mayor medida de libertad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El día de hoy, levante sus dos manos, diga conmigo, el día de hoy estoy recibiendo una mayor medida de libertad y una mayor medida de santidad para que lo de Dios se pueda manifestar en tu vida y en tu familia. ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Dios crea el espíritu, forma el cuerpo, del cuerpo del espíritu está el alma. Entonces Dios pone al hombre que Él creó, lo coloca en un huerto. Y le dijo, vas a administrar este huerto y te voy a dar dos opciones. Aquí está el árbol de la vida, Génesis capítulo 2, verso 9, dice que en el medio del huerto estaba el árbol de la vida. Génesis capítulo 2, verso 16, Dios le dice, de todos los árboles del huerto puedes comer, incluyendo el árbol de la vida. Esa es la opción. La primera opción es vida. La segunda opción, Génesis 2:17, te prohíbo que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que él comiere, ciertamente morirás. Una opción que da vida, una opción que da muerte. Una opción que da bendición, una opción que da maldición. La voz de Dios le dijo, come del árbol de la vida. La voz del diablo dice, come del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿A
¿Quién escogió a Adán y a Eva? A la voz del diablo, y escogió la muerte. Comió del árbol que Dios le dijo que no comiera. Si el hombre comía del árbol de la vida, Dios haría morada en su espíritu. Levante su mano derecha y diga: nuestro espíritu fue diseñado para que Dios habite ahí. Aunque el espíritu del hombre estaba activo, escuchaba a Dios, Dios todavía no había habitado en el espíritu del hombre hasta que comiera del árbol de la vida. Si el hombre lo hacía, Dios te va a dar sabiduría y revelación de esta palabra, no te preocupes. Si el hombre comía del árbol de la vida, Dios haría morada en su espíritu. El cuerpo llegaría a ser templo y morada de Dios. Recibiría toda la naturaleza de Dios: santidad, justicia, verdad. El hombre viviría eternamente, sin enfermedad, sin virus, sin diarrea, sin hipertensión, sin diabetes. Maravilloso, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes levanten la mano los que van a agarrar a patada a Adán cuando lleguen al cielo? No podía morir físicamente. Yo quiero que mires a la persona que tiene todo aquí. Si Adán hubiera comido el árbol de la vida, dile, si Adán hubiera comido el árbol de la vida, no tuvieras ese poco de arrugas que tiene. José Córdoba tendría más pollina. Amén. No envejecería y pudiera cumplir el mandato donde dice en Génesis 1:28, señorear y gobernar. Cuando el diablo hubiera venido a él, lo hubiera pisado, porque la palabra sojuzgar es hollar al mal hasta que no quede nada. Pero el hombre no obedeció, no escogió la mejor opción. Yo quiero que mires a la persona que te ha traído. Muchas cosas malas que te suceden es porque Dios te da una opción buena y una mala, y siempre escoges la mala. Por eso hay consecuencias. ¿Están aquí? El árbol de la vida es una alegoría de Cristo mismo, como vida, como luz. El hombre recibía al Espíritu de Cristo. ¿Saben una cosa? Cristo estaba en el huerto del Edén. ¿Lo sabían? Y no solamente como árbol de la vida. Él se paseaba en el huerto del Edén, y está en la Biblia. Porque dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto y le dijo a Adán: ¿qué hiciste, Adán? ¿Quién es la voz de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Quiere decir que Cristo se paseó en el huerto y le estaba diciendo a Adán: Adán, ¿qué hiciste? Lamentablemente, el hombre escogió. Llevan 20 minutos de esta hermosa película. El hombre lamentablemente escogió la segunda opción. Comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, y su espíritu se desactivó. O sea, no está diciendo que el hombre, su espíritu ya, o sea, ya no está el espíritu, está el espíritu, pero está como muerto. Perdió la función, la habilidad de hablar con Dios. Perdió la habilidad de gobernar el ser. Produjo muerte espiritual. Y esta muerte espiritual produjo en el cuerpo y en el alma una naturaleza corrupta, una naturaleza pecaminosa
rebelde contra Dios. El hombre se corrompió desde adentro hacia afuera. Corrompió su mente, corrompió su corazón, corrompió su alma, corrompió su cuerpo. Y de ahí viene la enfermedad, de ahí viene la debilidad, de ahí viene la muerte, de ahí viene el sufrimiento, de ahí viene la naturaleza malvada, de ahí vienen las guerras, de ahí viene el robo. Y ahí viene la maldad. Entonces mucha gente dice, si Dios existe, ¿por qué hay enfermedad? Si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Es porque el hombre, tanto con Adán como el día de hoy, escoge la peor opción. En vez de escoger a Cristo, en vez de escoger la vida, sigue escogiendo el mal y sigue escogiendo la muerte. Por eso todo aquel que no tiene a Cristo está muerto. Y entonces, en ese contexto, podemos entender el texto que leímos al principio, Efesios 2:1. Dice que te dio vida cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. ¿De qué muerte se está refiriendo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1? De la muerte espiritual. O sea, al momento que nosotros creemos en Cristo, al momento que en nosotros hay un arrepentimiento producido por el Espíritu Santo de Dios, recibimos la fe de Dios, en ese momento hay un nacimiento espiritual. Nuestro espíritu renace, nuestro espíritu es regenerado, nuestro espíritu es resucitado. Efesios capítulo 2, versos 5 al 6, donde dice que Cristo nos resucitó. ¿Dónde nos resucitó? Resucitó tu espíritu. Te volvió a la condición de Adán antes de pecar. Y no solamente te volvió a la condición de Adán antes de pecar, sino mucho mejor. Porque Adán, su espíritu estaba activo, pero no recibió la vida. El Señor resucitó nuestro espíritu y con el paquete de la salvación te dio vida eterna. Nosotros sí comemos del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Tenemos el espíritu regenerado y tenemos la vida. Y escuche bien, el diseño y el propósito de Dios para el cual nosotros fuimos creados se cumplió, porque ahora Dios habita dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo en nuestro espíritu. Si es que usted estuviera alegre, contento, estuviera alabando al Señor, yo quiero que le diga a la persona que tiene a tu lado, sonríe porque esto es demasiado grande. ¿Cuántos se alegran por la obra de Cristo? Grita y aplaude fuerte al Rey. Aplaude, 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 aplaude fuerte al Señor. ¿Cuántos creen que el Señor es todopoderoso? A ver, de un grito de alegría, de júbilo. Se pueden sentar. Bendito sea el Señor. Es decir, llegamos a volver a ser espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿por qué es tan difícil a veces que se produzca esa transformación, que se vea esa transformación, que se vea esa santidad? Porque tu espíritu resucitó. Amén. Pero en tu vida anterior, la que mandaba era el alma. Y entonces tu alma no va a querer que venga un nuevo amo, sino que ella quiere seguir gobernando.
Y entonces por eso dentro de ti hay esa lucha. Porque el espíritu quiere retomar la posición original, pero el alma y la carne lo impiden o se levanta. Por eso la Biblia dice que el deseo del espíritu es contra la carne y el deseo de la carne contra el espíritu, y los dos se oponen para que no hagan lo que quieren. Hay una lucha interior en ti. Por eso nos congregamos, porque nos congregamos para que haya un proceso donde tu espíritu se alimente, se fortalezca, para decirle al alma: alma, tienes que sujetarte al espíritu, y cuerpo, tienes que sujetarte al espíritu, porque vamos a expresar la vida de Cristo en nuestra vida personal, familiar, financiera y en todas las cosas. Cuando dice que el espíritu está muerto, habla de que el espíritu está inactivo, sin poder, sin fuerza, unido en el alma. Por eso el hombre es guiado y gobernado por su razonamiento, por su lógica, por su intelecto. Hay un hombre que le dio una enfermedad, no sé el nombre, si sabe el nombre me lo dice, que era era paralítico, no se movía, era así, hablaba. Stephen Hawking, que habló de la creación, era un ateo, pero así todo así, era pedófilo. No sé cómo hacía. O sea, de nada le sirve su intelecto, su supuesto intelecto, supuestamente, si no podía gobernar sobre los deseos más bajos y más perversos. Por eso la gente el día de hoy busca más ser intelectual, ser más mente, más lógico, más razón. ¿Por qué? Porque el alma está engrandecida, pero el espíritu está empequeñecido, está inactivo. Por eso es necesario que nosotros crezcamos espiritualmente y sometamos al alma, sometamos a la carne, no con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu de Dios y la vida de Dios que habita dentro de nosotros. Por eso el hombre espiritualmente muerto es imposible que obedezca la palabra de Dios. Es imposible que obedezca los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual, pero el hombre es carnal. Y eso lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, Romanos 7, verso 24. Perdón, Romanos 7, verso 14, disculpen. Romanos 7, verso 14 dice: porque sabemos que la ley es, mas yo soy. Entonces, una persona espiritualmente muerto está en la carne. ¿Qué significa carne? Significa espíritu muerto, alma y cuerpo gobernando. Entonces, una persona muerta espiritualmente no puede entender la palabra, no puede entender la Biblia, no puede adorar a Dios, no puede caminar en santidad, no puede caminar en justicia porque está muerto. Ahora me llama la atención porque el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios en 1 Corintios 2:14 y le dice: el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque para él son locura porque está muerto. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo no se está refiriendo a la gente fuera de la iglesia. Se está refiriendo a gente que se congregaba en la iglesia de los Corintios. Entonces es posible que haya personas que estén en este lugar, que vengan a la congregación, que no han nacido de nuevo.
que no hayan experimentado el nuevo nacimiento, que no hayan experimentado que su espíritu resucite, que sean vivificados en su espíritu. Y más adelante el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, verso 1 al 4 dice: ustedes andan en celo, ustedes andan en contienda, ustedes andan en pleito y andan como los hombres naturales. En otras palabras, el apóstol Pablo entendió que en la iglesia de los Corintios había gente que se congregaba, pero el que no había nacido de nuevo. Y congregarte no te da el boleto para que entres en el reino de los cielos. Saber la Biblia no te da el boleto para entrar en el reino de los cielos. Y el Señor se lo dijo a Nicodemo: Nicodemo, sabes mucha Biblia, te congregas en la sinagoga, haces ayuno, haces oración, pero es necesario que nazca de nuevo. Y esta es la palabra profética que te quiero dar en este año 2024. Gente que siente que no ha nacido de nuevo, que ve las cosas de Dios sin importancia, que no entiende, que se duerme, que está apático a las cosas de Dios. Dios te dice: arrepiéntete, cree en Jesucristo para que experimentes el milagro del nuevo nacimiento. ¿Cuánto dicen amén? Que puedas recibir la vida en tu espíritu, que puedas recibir la vida de Dios, que puedas escuchar a Dios, que te puedas deleitar en la palabra, que un servicio sea como un restaurante. Te vas a comer el mejor plato espiritual para alimentar tu espíritu, para que tu vida cambie, para que tu familia cambie en el nombre de Jesús. Si no fuera usted gritar y aplaudir a puerta al Señor. Aplaude al Rey en esta hora. Siéntate. Dile a la persona que tiene a tu dedo: es necesario que nazcas de nuevo. Amén. Les quiero enseñar algo. La publicidad de Dios, ¿cómo que se llama lo que es el anzuelo de Dios? Son milagros, sanidades y poder. ¿Ok? O sea, Dios hace milagros, sanidades, prodigios para atraer a la gente. Es como el anzuelo. Ese es el propósito de Dios. Y cuando te atrae con los milagros, los prodigios, te da el evangelio para que se produzca en ti un verdadero arrepentimiento. A veces hay personas que reciben un milagro, reciben sanidad y reciben el evangelio y nacen de nuevo. Hay otras personas que solamente se quedan en que Dios le haga el milagro. Pero Dios te puede hacer el milagro, y si no naces de nuevo, te puede hacer un milagro financiero, te puede hacer un milagro de tener una casa propia, te puede hacer un milagro de darte un carro y aún así irte al infierno porque no has nacido de nuevo. Por eso la voz del Señor en este tiempo, en este año, es nacer de Dios. Amén. Y yo he visto que a veces hay personas que de repente no han nacido de nuevo, pero escuchando tanta palabra, son renacidos por la palabra. Y nacen de nuevo y su vida se activa, su vida cambia. Ahora la pregunta es: ¿cómo está tu amor por el Señor? Tu pasión por el Señor. Tu pasión por orar. Porque una persona, le quiero decir una cosa, alguien que nace de nuevo y que la vida de Dios crece en su vida, a esa persona no hay que estarlo empujando para que ore. A esa persona no hay que estarlo empujando para que lea la palabra. Esa persona no, escúcheme, no hay que estarlo empujando para que se congregue.
Porque la misma vida de Dios y el Espíritu de Dios que está en esa persona lo motiva, lo empuja a que busque a Dios. Pero si usted se congrega y usted siente que al venir aquí a las 4:30 es como si tuviera un saco de plomo en el lomo, usted debe chequearse. Seguimos con la enseñanza. Entonces el hombre espiritualmente muerto, que no ha nacido de nuevo, no entiende las cosas de Dios. El hombre espiritualmente muerto anda en las cosas de la carne, contienda, pleito, chisme, brollo. Por eso usted ve gente, vamos a hablar de la iglesia en general, que dice, bueno, pero si esto es por eso, si es una iglesia, ¿por qué hay gente chismosa? Si eso es una iglesia, ¿por qué se llevan el papel sanitario? ¿Qué pasa? ¿No es la iglesia del Señor? Sí, es la iglesia de Cristo, pero lamentablemente hay gente que sigue muerta espiritualmente porque no ha experimentado el nuevo nacimiento, porque se ha resistido al Espíritu Santo. Eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias en Alaska, en China. ¿Están aquí? Así que nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo, escuchamos el Evangelio, no resistimos el Espíritu Santo, recibimos la fe salvífica, que es una fe para ser salvo, y ahí recibimos el regalo de la salvación. Nacemos de nuevo, se produjo un cambio en nuestro interior, algo cambió, ya las cosas del mundo ya no nos atraen. Ya el borracharte ya no te atrae, el cigarro ya no te atrae, la fornicación no te atrae, las drogas no te atraen, el chisme no te atrae. Algo cambió dentro de ti. Algo se te metió. Por eso aceptar a Cristo no es meterse en una religión, porque si te metes en una religión te sale. Pero cuando Cristo, por medio de su Espíritu Santo, entra en tu vida, ya eres marcado para dar fruto, ya eres marcado para hacer las buenas obras del Señor. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Entonces, al momento de recibir el regalo de la salvación, recibimos vida, recibimos la vida de Dios. Nuestro espíritu resucita, nuestro espíritu revive, recibes un espíritu nuevo, recibes un corazón nuevo. En Cristo las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo hace todas las cosas nuevas. Recibes un nuevo corazón, recibes un nuevo espíritu. Tu familia es renovada, es transformada. Antes había contienda, había pleitos, pero ahora hay paz. Está Dios gobernando, está la gloria de Dios gobernando tu casa. ¿Por qué? Porque es una familia de gente que ha nacido de nuevo. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Bendito sea el Señor. ¿Qué hacemos ahora, apóstol, después que nacemos de nuevo? Recibes un espíritu nuevo, recibes una nueva vida, recibes el Espíritu Santo, que se toma con tu espíritu y empieza tu espíritu a presionar el alma. A partir de hoy, papá, mira con quién hablo, con el Espíritu Santo. Así que te sujetas, alma. ¿Qué es lo que dice Pablo? En cuanto a tu pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. ¿Qué parte de tu ser se va a despojar del viejo hombre? Tu alma. Nuestro problema es esa alma bendita. Entonces, diariamente tú vas despojando al alma de los hábitos
de los pensamientos, de los sentimientos y de los deseos de tu pasada manera de vivir. Romanos 12:2, vas transformándote por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios. O sea, vas sustituyendo tus pensamientos. Antes tenías la mata de sábila en la puerta para que los malos espíritus no entraran en tu casa. No se hagan locos con usted. Cuando tú aceptas al Señor, tú dices, yo no necesito una mata de sábila que me proteja la casa, porque el creador de la mata de sábila guarda mi casa a partir de hoy. Tú cambias tu manera de pensar. Si me ganara un quino, prosperaría. Ya no, tu confianza ya no está en rifas, loterías y esas cosas que son del diablo. Tu confianza está que Dios, dice la Biblia, que la bendición del Señor es la que enriquece. A ti no te va a enriquecer un quino o la lotería, a ti te va a enriquecer y te va a bendecir el Señor. Que tú cambias tu manera de pensar. Pero es todo una disciplina del Espíritu. Escuche bien, nunca haga más esta oración. Señor, cámbiame. Porque así es muy fácil. O sea, ya Dios te dio el Espíritu, te dio el Espíritu Santo, te dio una vida nueva. Ahora el que tiene que cambiar eres tú, porque Dios te dio todos los recursos para ser transformado y cambiado a la imagen de Cristo Jesús. Toca el hombro a la persona que tiene a tu lado. El espíritu de chisme no se va si te hacen una sesión de liberación. La única manera que se va el espíritu de chisme es que cuando te den ganas de chismear, muérdete la lengua. Efectivo. Por eso más adelante el apóstol Pablo dice, el que robe, el que robaba, no robe más. El que estaba pegado en Inter y no pagaba, eso es en otra iglesia, son aquí hay puro, yo les veo puras alitas a ustedes. Ya casi ya Cristo va a venir solamente primero por ustedes. Es bromeando. El que roba, no robe más. O sea, todas las cosas que tú hacías, todas las estafas, todo eso, déjalo de hacer. Porque cuando tú tienes una vida nueva, tú empiezas a despojarte de todos esos actos, de todos esos pensamientos, de todas esas mentiras, de todas esas cosas. Pero es una disciplina que tú tienes que tomar, no por la imposición de mano de un apóstol que vas a cambiar. Y ahí nuestra alma es santificada. Y ahí nuestra alma es salvada. Tenemos comunión con Dios y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ir quitando esos malos pensamientos. Vamos a ir quitando esos malos deseos, esos malos hábitos que son contrarios a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un rol importante, ya que en nuestra mente hay estructuras de pensamiento, hay creencias, hay mentiras. Y por eso 2 de Corintios capítulo 10 verso 3 al 5 dice, las armas, dijo el apóstol Pablo, se lo voy a traducir como dice en el griego, las armas de nuestro ministerio apostólico son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Argumentos, pensamientos, estructuras de pensamiento, hábitos que están en nuestra mente, y que la palabra de Dios lo primero que va a hacer en esta nueva vida es destruir todos los pensamientos contrarios, todas las estructuras de pensamiento que no están conformes a la voluntad de Dios. La palabra de Dios la va a destruir. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor?
Aplaude fuerte al Rey en esta hora. Por eso los ministerios apostólicos son tan confrontativos. Amén. Rompen cosas en nuestra mente porque el problema está en nuestra alma. Ni siquiera es el diablo. Nuestra lucha está en nuestra mente, nuestra lucha es en nuestro interior. En dos naturalezas, la naturaleza caída que heredamos cuando nacimos físicamente y la naturaleza espiritual cuando nacimos de nuevo en nuestro espíritu. Están aquí. Y entonces renuevas tu mente, y cuando cambias tu mente y dejas que la palabra de Dios cambia tu mente, como dicen por ahí, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Tóquese la cabeza. Si usted ve que alguien está a su lado, es cabezón, póngale la otra mano para que lo cubra más. No miren a Roger, por favor. Y dile, todo tu problema está en lo que está tocando en tus dos manos. Tu manera de pensar. La miseria, ¿dónde está? La pobreza, ¿dónde está? ¿Qué dijo el apóstol Juan? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, si usted tiene una mentalidad de prosperidad, la prosperidad va a venir sobre su vida. Pero si usted tiene una mente de miseria, la miseria va a venir a tu vida. Entonces tu problema es tu mente. Y a veces Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. O sea, lo que está diciendo es no te amoldes a este mundo. No tengas el esquema de pensamiento del mundo. No sigas la corriente de este mundo. Efesios 2, verso 1 en adelante. Levante sus dos manos. Diga conmigo, no puedo tener el molde de pensamiento que tiene el mundo. El molde de irse, el molde que aquí no hay esperanza, el molde que aquí no vamos a prosperar. Cuando tú tienes una mentalidad diferente, vas a decir como dijo José, hijo de Jacob, gracias Señor porque me prosperaste en esta tierra donde es difícil, donde hubo aflicción al principio, pero tú me vas a prosperar. Tienes una mentalidad diferente, tienes una actitud diferente. ¿Cuántos dicen amén? Vas a vencer los problemas que se te presenten en el mundo porque tu mentalidad es la mentalidad de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Entonces les quiero hacer una pregunta. ¿Qué prefieren? Que les dé una palabra profetizándole carro 0 kilómetros, casa, dólares, miles de dólares, o que le establezca y le instale un software de prosperidad en su mente? ¿Cuántos escogen la primera opción? ¿Cuántos escogen la segunda opción? ¿Por qué no escogemos la primera? Porque de nada le sirve prosperidad, abundancia, viene carro, viene bendición, y tú sigues con la misma mentalidad. No va a producir ningún cambio. Pero si tu mente es cambiada por una mente de prosperidad, la prosperidad va a venir en este año. ¿Cuántos pueden gritar en esta hora? Escuchen bien esto. ¿Cuántos de ustedes tienen un 2024 próspero y bendecido? A ver, levante la mano. Cambia.
No puedes querer resultados diferentes haciendo lo mismo. No puedes recibir resultados diferentes si tienes la misma mente de hace 15, 20 años atrás. Tienes que cambiar tu mente. Ya estamos terminando. Debemos administrar la nueva vida que hemos recibido. Diga conmigo, debo administrar la nueva vida que he recibido. Una persona que haya nacido de Dios es como que haya experimentado el nuevo nacimiento. Debe cuidar la vida que recibe. Debe hacerla crecer. Debe hacer que se desarrolle. Es como una mujer que está embarazada. Una mujer que está embarazada, dentro de ella tiene otra vida. ¿Qué tiene que hacer esa mujer embarazada? Alimentarse bien. Por ejemplo, Oriana está bien alimentada. Alimentarse bien, cuidar, amar y no permitir que nada mate la vida que lleva dentro. Sino que a los 9 meses nazca esa nueva vida. Ahora bien, esto es una metáfora, esta es una alegoría para entender una verdad espiritual. Nosotros hemos recibido una nueva vida. Dentro de nosotros hay una nueva vida. Nuestro espíritu nació. La vida habita en nuestro espíritu, que es la vida de Dios. Porque hay 3 clases de vida: la vida psique, que es la vida del alma; la vida biológica, que es la vida del cuerpo; y la vida zoe, que es la vida eterna, la vida de Dios. Esa vida de Dios habita en nuestro espíritu. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar esa vida, alimentar esa vida. Apóstol, ¿cuál es el alimento de esa nueva vida? La palabra. ¿Cómo cuidamos que esa vida no muera? Escúcheme, tratando de caminar en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. Dejando que la vida absorba lo malo en ti. La vida de Dios absorba todo lo malo, el pecado, los malos pensamientos. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 4. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 4 dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por esta vida. Levante sus 2 manos, diga conmigo: la vida de Dios, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, levante sus 2 manos, va a absorber el pecado, va a absorber la fornicación, va a absorber la brujería, va a absorber la contienda. Todo lo malo lo va a absorber y lo va a destruir, y lo único que se va a ver en tu vida es Cristo Jesús viviendo, manifestando poder, manifestando luz, manifestando milagros. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? A gritar y aplaudir fuerte al Rey. La vida y la naturaleza divina de Dios va a tomar nuestro ser. Cristo va a ser el Señor de nuestra mente. Cristo va a ser el Señor de nuestras emociones. Cristo va a ser el Señor de nuestra voluntad. Cristo va a ser el Señor de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos van a ser instrumentos de justicia. Escúchame, vamos a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio, en santidad, en justicia del Señor. No vamos a bajar el nivel de vida. Vamos a elevar nuestro nivel de vida, porque este año 2024 a nosotros nos va a ir bien. Aplaude fuerte al Señor. Dile a la persona que tienes que cuidar la salvación, tienes que cuidar la vida que el Señor te ha dado. Filipenses, ya estoy terminando. En esa es la frase del predicador.
Filipenses, capítulo 2. O sea, usted tiene que entender algo. O sea, a veces nosotros somos muy... No voy a decir nosotros. Hay algunas personas que son místicos y hechiceros, que piensan, ay, me está yendo mal, voy a la iglesia para que me vaya bien. O sea, piensan que el acto de ir a la iglesia es como algo, ¡pling! Dinero, finanzas, puertas abiertas. El propósito de la iglesia no es eso. El propósito de la iglesia es cuidar la vida que está dentro de ti y darte los pensamientos de Dios para que cambie tu manera de pensar. Y eso es un proceso para que en tu vida diaria, familia, finanzas, trabajo y allá afuera, todo sea transformado y cambiado por el poder de Dios. O sea, si tú no eres constante en congregarte, no se va a producir un cambio. ¿Cuántos de ustedes faltaban mucho a la escuela? Tenían que pedir los libros prestados, los cuadernos prestados. Y cuando la maestra iba a explicar el siguiente tema, estaban en las nubes. Así sucede cuando tú te dejas de congregar y te dan una enseñanza que está alineada en un proceso de enseñanza. Cuando llegas, no entiendes nada porque no te congregas constantemente. Por eso el apóstol Pablo dice, no te dejes de congregar, porque el más beneficiado de congregarte eres tú. Filipenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Dice, por tanto, vamos a leer, sí. Filipenses 2, verso 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación. ¿Qué dice ahí? Con temor, y haga así conmigo, temblor. Ocupaos de vuestra salvación. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2 verso 3? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Qué dice ahí? Si descuidamos una salvación tan grande. O sea que Dios nos da un regalo. Dios nos da la vida. Dios nos da el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que transformarnos en una iglesia responsable de cuidar lo que Dios nos entregó. Porque dice, ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos esta salvación? Hablando de juicio. ¿Cómo nosotros escaparemos si descuidamos la vida que fue impartida en tu espíritu? Amén. Si apagas el espíritu, apagas todos los de Dios en ti. Porque tú puedes volver a morir. Tu espíritu puede volver a morir. Porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuántas personas usted ha visto que se congregaron, que fueron pastores y que hoy en día hacen cosas locas, pecados y todas esas cosas? ¿Saben por qué? Porque volvieron a morir, porque no cuidaron la vida que Dios les impartió. Debemos cuidar nuestra salvación con reverencia, con temblor. No podemos descuidar esta salvación. No podemos descuidar esta vida espiritual que hemos recibido. Debemos ser buenos administradores de la gracia, de la vida, de la salvación.
porque lo que hemos recibido es algo demasiado grande. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Lo que tú has recibido, el regalo espiritual que has recibido es demasiado grande, es demasiado poderoso. De repente no lo has entendido. Esto no es solamente asistir a la iglesia, no es solamente religión. Algo grande ha sido impartido en tu espíritu y tenemos que cuidarlo. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Levante sus dos manos. He recibido lo más grande. He recibido el regalo más grande. Diga conmigo, si Dios me dio a Cristo, con Él me entregará todas las cosas. Todo lo que tú necesitas ya está en Cristo Jesús. Cuida la vida, sé un buen administrador y nada te va a faltar en el nombre de Jesús. Levante sus dos manos. Usted va a ver una mayor provisión porque usted va a cuidar lo eterno que fue impartido en tu espíritu. ¿Cuántos pueden celebrar esto? Aplaude fuerte al Señor. Amén. Siéntese. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesús. Esa fue la primera tarea que Dios le dio a Adán. Adán administra el huerto. Labra, trabaja el huerto, cuida las plantas. Después Dios le dijo, bueno, cuida a los animales, le vas a poner nombre a todos los animales. Se entretenió bastante Adán, poniéndole nombre. Ahora tú te vayas, león, tigre. Ok, cuidaste bien las plantas, cuidaste bien los animales, ahora te voy a dar una esposa. Cuídala. Escuche bien, la primera persona que abandonó a su mujer fue Adán. Usted me la ha puesto, explíquemelo, ¿sí? ¿Por qué? Y la primera mujer, ¿qué hacía Eva chateando por WhatsApp con el diablo? ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué estaba hablando con el diablo si tenía que estar con su marido? Porque Adán no fue buen administrador de la esposa que Dios le dio. Cuidaba bien las plantas, cuidaba bien los animales, pero no cuidó a su esposa. La pregunta es, apóstol, me quiero casar. ¿Cuántos años tiene? 15. Se me hace tarde. ¿Cuántos años tiene? 13. La pregunta es, ¿para qué? Porque eso es una responsabilidad. Porque vas a administrar a esa persona, en el buen sentido de la palabra. Así que descansa siempre. Sí, porque Adán durmió. ¿Verdad que sí? A veces hay gente que Dios tiene que dormirla en esa área. Porque mientras está esperando en Dios, Dios le está formando una esposa para el propósito de Dios. Si Adán hubiera comido de la vida de Dios, no dejaría sola a Eva. El primer hombre descuidó a su mujer. El primer hombre descuidó a su matrimonio. ¿Sí o no? Si tenemos la vida de Dios y estamos llenas del Espíritu Santo, la vida absorbe el pecado, la luz de Cristo brilla en nuestra alma. ¿Y qué sucederá? Nuestras relaciones cambiarán. Nuestras amistades, matrimonios serán fuertes, porque estaremos llenas de la sabiduría del Señor. Porque si nosotros administramos bien lo temporal, Dios nos dará lo eterno. Ayúdame a hacer con el teclado. Diga conmigo, si administramos bien lo temporal, Dios nos dará lo eterno. Lucas
capítulo 16, el verso 11. Dice: pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará? ¿Qué dice ahí? Lo verdadero. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Lo material. O sea, si usted no es buen administrador de lo natural, ¿cómo Dios te va a confiar lo eterno? Eso es un principio del reino de Dios. Cuando no fluimos en la naturaleza de Dios, cometemos errores de administración. Y vamos a ver varios ejemplos de cosas temporales que Dios nos ha dado la responsabilidad de administrar. Por ejemplo, nosotros debemos entender que la fe camina con niveles y capacidades de administración. Por ejemplo, tú estás examínate en la condición que tú estás. Y tú dices: yo tengo fe para tener una camioneta 4Runner 2023. Si la tienes en tu cuarto, profetiza: la camioneta, el nombre, la camioneta. Dios te da la camioneta. En el primer cambio de aceite, tú dices: Señor, ¿por qué me diste esta camioneta? En el primer cambio de esos cauchitos y de los repuestos, tú dices: mejor me quedo con mi motico. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar de acuerdo a tu capacidad de administración. Levanten la mano las jóvenes, las muchachas, levanten la mano. ¿Cuántas quisieran casarse con un artista de Hollywood? O con unos coreanos de esas series bien bonitas. Usted se casa con el coreano. Ese coreano no va a tener tiempo para ti, porque va a estar metido grabando. De repente te va a pegar una mano. O sea, tú no vas a tener la capacidad de administrar a ese chico. Amén. De repente los hombres, personas solteras, dicen: yo quiero una Catherine Fulop, pero cuando empiece ella a demandar mantenimiento, o sea, lo que le estoy haciendo es bajarlo de esa nube y ponerlo en la tierra. Señor, yo quiero una mansión en el nombre de Jesús de 7 cuartos, 3 piscinas, 5 hectáreas con campo de golf, de fútbol, de béisbol. Solamente la primera vez que vas a esa casa. Se te van a quitar las ganas de tener una mansión. Señor, quiero tener un ministerio como el apóstol Olmo, un local así grandote. Cuando se tengan los aires, se te dañe la primera unidad, apóstol, voy a entregar el local, me regreso con usted. ¿Por qué? Porque Dios te va dando de acuerdo a tu capacidad de administración. Lo dice Mateo 25. Amén. Dice que al que tenía, a uno le dio 5 talentos y les repartió de acuerdo a su capacidad. Uno sabía que tenía la capacidad de administrar más dinero y le dio más dinero. A otro le dio menos
y al último le dio uno porque tenía el nivel más bajo de administración. Los primeros dos multiplicaron lo que el Señor le dio, el otro lo escondió. Amén. Hay personas que han sido malos administradores en relaciones matrimoniales. Los apóstoles, que todas las mujeres, me he divorciado 2 veces y la que tengo es un tormento conmigo. Yo estoy esperando una, hay que orar para guardarla de ti. Las cubrimos con la sangre de Cristo. Porque si usted no cuidó las otras, ¿cómo Dios te va a dar una nueva? Amén. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile, no tengas esa fe loca. Dios te va a dar de acuerdo a la administración, a la capacidad de administración que tú tienes. Y Dios te va aumentando esa capacidad. Porque si en lo poco eres fiel, ahí la palabra fiel es, si en lo poco has administrado bien a esos pocos que te he dado, te voy a poner sobre muchas personas. Eso es en todo: empresa, familia, matrimonio, noviazgo, ministerio. Si usted no es fiel en cuidar, se te dio una red, se te dio 4 personas y la perdiste. No es que yo estoy esperando gente nueva. Escúcheme, si usted no es capaz de cuidar la gente que se te dio, Dios no te va a entregar más personas, porque eres un mal administrador de las personas que Dios puso a tu cuidado. Eso no tiene que ver con orar, con ayunar. Tiene que ver con un nivel de responsabilidad. No, apóstoles, que yo tengo la unción de Jacob. ¿Cuál es esa unción? Yo quiero tener 12 hijos. Mijo, si con los 2 que tenéis, los tenéis flaquitos. No le compráis ropa, no le compráis comida. Escuche bien, vamos a pedirle al Señor que te esterilice. Les quiero decir una cosa, ¿estoy diciendo la verdad o estoy diciendo la mentira? La verdad. Entonces hay gente que tiene una fe ilusoria. Dios no te va a dar aquello que no eres capaz de administrar. Levante sus 2 manos y diga conmigo: Dios no me dará aquello que no soy capaz de administrar. Levante sus 2 manos y diga conmigo: por eso voy a ser fiel con lo poco que tengo. Voy a ser un fiel administrador. Y si yo soy fiel, responsable en lo poco que tengo, Dios me va a poner en lo mucho. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? ¡Aplauda al Rey! Debemos entender que hay una administración financiera. Debemos administrar bien lo que Dios nos da financieramente. Aplicar los principios financieros del reino. Lucas 6:28. Da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida en sus lagares. Segunda de Corintios 9:6 dice: si siembras generosamente, cosecharás generosamente. Si siembras escasamente, tu cosecha será escasa. ¿Qué dice Proverbios 11:25? Dice: el alma generosa. O sea que la generosidad comienza en nuestro interior. Comienza cultivando en ser generoso, en ser gente generosa. Porque generosidad no es solamente dar dinero, sino que cuando alguien llega a tu casa tú le pones un plato de comida, le compras el refresco. Pero hay gente que no es generosa en su alma, que alguien llega, esconde las ollas, esconde los refrescos, ni siquiera le da agua. Están comiendo pepito y cuando venga alguien rápido,
dame, ahí se acabó. Tócale el corazón a la persona que tiene, tú le dices, tu alma tiene que ser generosa para prosperar. Y después que te dice, honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué sucederá? Tus graneros se llenarán de abundancia. Si nos levante sus dos manos, si usted es fiel con el Señor, Dios será fiel con usted. Si usted es fiel dándole a Dios lo que es de Dios, Dios te va a dar todo lo que tú te mereces. Dios te va a dar bendición y abundancia, pero tenemos que aplicar los principios administrativos del reino del Señor. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Vinieron unos fariseos para tentar a Jesús y le dijeron, Señor, ¿es justo pagar nuestros tributos? Si Jesús decía, hay que pagar los tributos, los judíos y los fariseos decían, eres un traicionero, estás a favor de Roma. Si decía que no había que pagar tributos, lo metían en la cárcel los romanos. O sea, era una pregunta de poner a Jesús contra la espada y la pared. Y Jesús le dijo, da al César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios. O sea, sé un buen administrador. ¿Qué dice la palabra del Señor? Debemos tratar a nuestra esposa como vaso más frágil. Dale honrar a nuestras esposas, porque hay esposos que no le dan nada a sus esposas. ¿Cómo Dios te va a dar prosperidad si tú eres un mezquino con tu esposa? Yo pensaba que las mujeres se iban a alegrar. Apóstol, por ahí. La Biblia dice, honra a tus padres para que te vaya bien y tengas largura de día. Honrar financieramente, honrar a los padres, respeto y finanzas. Amén. Honrar a nuestros hijos. Levanten sus manos los que son padres. Debemos honrar a nuestros hijos. Porque la Biblia dice que si usted da buenas cosas a sus hijos, el Padre Celestial te dará buenas cosas a ti. Es lo mismo en tu cumpleaños, los ponquecitos esos chiquiticos. De repente, escuche bien, apóstol, pero no tengo. Pero si usted tiene en su disposición honrar a su hijo, Dios le va a bendecir para honrar a sus hijos y para bendecirlo usted también. Honrar a la iglesia. ¿Cuántos honran esta casa? ¿Cuántos honran la palabra? ¿Cuántos honran esta enseñanza? Si usted honra a Dios, Dios le va a honrar en ustedes. Levante sus dos manos y usted va a ver que si usted aplica ese principio administrativo, no te va a faltar nada. La escasez, la miseria se va a ir en el nombre de Jesús. Y tus negocios y tu empresa será bendecido y será lleno de la abundancia del eterno Señor. No puede usted gritar y aplaudir fuerte al Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? Ponte de pie y levanta tus manos. Debemos entender que Dios nos puso como administradores de todo. Levante sus manos. Debemos administrar bien la vida que Él nos ha impartido. Administrar nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras finanzas, la gracia, los dones. Amén. No, apóstoles, que yo quiero que mi negocio despegue. Primero, sé fiel en el pequeño negocio que tienes. Y esa va a ser la plataforma para Dios darte algo grande. Dile a la persona que no estés apurado, que vas a prosperar así rápidamente, es poco a poco. Es progresivo. Amén. Como decía el pastor Jonathan, cuando él era nuevo pastoreando,
Él quería alquilar un local gigantesco que costaba $300. Yo le dije, solamente vas a durar un mes al pastorado, porque no vas a poder pagar eso. Búscate un local más pequeño que puedas pagar. Creo que fue $40, $30, no sé, $50. Y se metió en ese local, y hoy en día hasta tiene un local propio. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios y la prosperidad de Dios es progresiva. Primero desarrolla tu capacidad administrativa y Dios te dará la abundancia que tú estás esperando. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Levante sus manos. Padre, te doy gracias. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso. Te damos, Señor, la gloria. Te damos, Señor, la honra. Te damos, Señor, la alabanza. Te damos, Señor, la exaltación. Gracias por esta palabra que nos instruye, que nos exhorta, que nos edifica. Una palabra viva, Señor, que alimenta nuestro espíritu. Una palabra, Señor, que es como un martillo que derriba las estructuras de pensamientos incorrectas. Señor, una palabra que derriba las mentalidades de estrechez, las mentalidades de miseria. Una palabra, Señor, que derriba la mentalidad de temor, de miedo. En esta hora, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que tu Espíritu Santo empieza a regar la semilla de esta palabra. Señor, declaro en el nombre de Jesús que tú traes revelación, que la luz de tu evangelio resplandece en las mentes y en los corazones. Oh, Ranama y Shetarabasai. Que las personas, Señor, que no han experimentado el nuevo nacimiento, lo experimenten en este momento. Levante sus dos manos, repita conmigo, diga conmigo: Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Señor, me rindo a tu Espíritu Santo. Dame esa fe para ser salvo. Opera en mi vida el milagro del nuevo nacimiento. Diga, levante sus dos manos, diga conmigo: Espíritu Santo, trae a mi vida regeneración, que pueda ser renacido por tu palabra. Se va de mi vida el pecado, la muerte espiritual, y el día de hoy me levanto y resucito con Cristo Jesús. Aplaude fuerte, señores. Aplaude fuerte a tu Señor. Dale esa alabanza a tu Rey en esta hora. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Si vienes por primera vez, ya entendiste, si has escuchado este mensaje, que no te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de meterse en una religión, sino que Cristo puede entrar en tu vida. Si hay gente que viene por primera vez y no le ha dicho a Jesús que sea su Señor y su Salvador, pasa aquí adelante. Puedas recibir el regalo de la salvación y de la vida eterna. Si aún hay personas que están apartadas del Señor, que alguna vez fueron cristianos y se apartaron y sienten que murieron espiritualmente, yo creo que pasan aquí adelante. Gente que no ha recibido al Señor, gente que está apartada del Señor, pasan adelante en esta hora. Señor, te damos alabanza, te damos adoración.
Solo tú, Señor, eres grande. Solo tú, Señor, eres poderoso. Solo tú eres maravilloso, Espíritu Santo. Toca las vidas, tú eres el que convence. Tú eres el que opera en las personas el milagro del nuevo nacimiento. Ponga sus dos manos en su corazón, cierre sus ojos y digan conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido, Señor Jesús, que me limpies con tu sangre. Hoy recibo la fe, y con esa fe que recibo, creo en ti, Jesús. Te pido, Señor Jesús, que me des un nuevo corazón, un espíritu nuevo, que me hagas nacer a través de tu Espíritu Santo. Produce en mi vida el milagro de la regeneración. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo estas vidas. A través del poder de tu Espíritu Santo, declaro que reciben tu vida, reciben un nuevo corazón, un espíritu nuevo, en el nombre de Jesús. Y declaro que estas primicias, Señor, de personas que te confiesan como Señor, van a permanecer. Y que serán, Señor, las primeras de muchos que van a venir. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Bienvenida al reino de Dios. Yo quiero que los líderes feliciten. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor en esta hora? Dile a la persona que tiene al lado: para la próxima tienes que traer un invitado, porque lo que hemos recibido no podemos quedarlo nosotros, tenemos que compartirlo con otros. Así que el día de hoy vamos a ofrendar, a dar nuestros diezmos, nuestras primicias. Si usted es fiel dándole al Señor, Dios será fiel trayendo abundancia sobre tu vida. Amén. Diezmo, ofrenda, primicia. Cuando lo tengas, levanta tu ofrenda. Si pueden apagar estas luces. Si hiciste una transferencia, levanta el celular, porque vamos a creer que si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Que si sembramos, va a venir la cosecha del Señor sobre nuestras vidas. Amén. Pónganse de pie los que tienen sus sobres, los que transfirieron. ¿Saben algo? Les quiero decir algo. Nosotros tenemos que romper una maldición, ya lo he dicho antes, de que las personas piensan que vienen a la iglesia y que no hay que dar nada para el Señor. Amén. Y no es así. Todo, dice la Biblia, no vengas delante del Señor con las manos vacías. Es necesario que honremos al Señor con nuestras finanzas, que planifiquemos toda la semana, guardemos de a poco en un sobre. Usted puede llevar un sobre y lo puedes guardar y darlo al Señor, y vas a ver que tus finanzas van a cambiar. Van a testificar: apóstol, yo antes no tenía para ofrendar, pero empecé a dar lo poco que tenía y Dios me bendijo, porque milagros financieros se van a manifestar. Pónganse de pie todos los que están sentados. Levante su sobre, levante su ofrenda. Y yo creo en el nombre de Jesús que esta semana va a haber milagros financieros. Levante su sobre, levante su ofrenda. Declaro que esta iglesia es una iglesia generosa. Declaro en el nombre de Jesús: rompo la mentira del diablo. Rompo las mentiras del diablo en el nombre de Jesús. Declaro que se activa el poder de la generosidad, y proclamo en el nombre de Jesús que viene para nuestras vidas, para nuestras familias, Señor, una gran cosecha de abundancia y de bendición para nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ofrendar con gozo y alegría mientras alabamos al Señor. Amén.